Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy a la hermosa ciudad de Madrid. Hoy casualmente se cumplen 2 meses que tengo aquí desde que tomé la decisión de venirme. Hoy quiero conocer algunos lugares y quiero ir mostrándoles mientras les cuento también cómo ha sido mi experiencia aquí en este nuevo país. Y yo comienzo este video aquí, muchachos, en Casa de Campo, que es el parque más grande que tiene Madrid, con 1700 hectáreas y tiene muchas cosas por hacer aquí. Miren, por ejemplo, bueno, aquí hay unos banquitos. Por ejemplo, está este lago que está aquí. Atrás tenemos muchísimos restaurantes también para que vengan a tomar un café, lo que ustedes quieran, comer unas tapas, lo que sea. También es un buen lugar, yo he trotado aquí para venir a trotar, para estar en bicicletas y todo eso, para hacer picnic también. Ahorita, bueno, se ha ido el sol porque el calor que estaba haciendo es increíble. Así que si vienen aquí, también sería bueno que trajeran agua, bloqueador y todo eso para la piel. Y bueno, venir deportiva porque miren cómo es todo esto aquí. Miren, están haciendo allí como actividades acuáticas también. Qué chévere. Yo quiero. Pero sí, muchachos, lo que vamos a hacer el día de hoy es otra cosa, que es, por ejemplo, algo típico que hacen aquí las personas en la ciudad de Madrid, que es rentar una bicicleta y conocer muchos lugares que hay aquí en Casa de Campo, como por ejemplo tiene un zoológico, tiene un teleférico, pero ese teleférico no está funcionando, tiene este lago, tiene restaurantes y tiene otras cosas más que vamos a descubrirla. Así que no se lo pierdan, acompáñenme. Esto es lo que vamos a hacer primero, antes de yo contarles cómo me siento aquí, por supuesto, pero eso vamos a dejarlo para más adelante. Yo nunca dejo la costumbre de contarles a ustedes sobre los lugares que estamos visitando y este lugar es como que icónico, popular aquí en Madrid, entonces infaltable. Con 35 grados que hace de calor, ¿ustedes piensan que la mejor forma de escapar de ellos es como saliendo a la ciudad? Y la verdad es que no. Entre los edificios de Madrid y el suelo absorbe como muchísimo calor. Entonces yo estaba en la casa y yo dije, ok, quiero compartirles a ustedes mi experiencia de cómo me ha ido aquí, pero como vamos a salir a la calle y está haciendo tanto calor, mejor nos vamos a un lugar natural como lo es Casa de Campo. Y hasta el momento ha sido como que la mejor opción porque estamos llenos más bien de naturaleza y no de edificios súper calientes. Y bueno, está mejor esto si se está muriendo de calor. Claro que es bueno que traigan, no sé, como que sombrilla o ropa adecuada para el sol, su bloqueador, porque es que a veces hay tramos en donde los árboles no cubren el sol. Entonces, pendiente por eso. Uy, este clima está como para un frappé. Ya tenemos la bici, lo cual la tuve por medio de una aplicación que se llama Bicimart. Súper fácil, ya la tengo. Una foto contigo. Chao. Claro, mira. Me encontré un paisano de Venezuela. Vamos. Y bueno, qué especial salir y encontrármelos a ustedes que si no me acompañan por aquí por las redes, están pues en la vida real acompañándome también. Este chico, por ejemplo, que me acabo de encontrar, hasta me ayudó con la bicicleta y me estaba recomendando cosas de la aplicación de Bici Madrid, lo cual estuvo muy genial. Sé que me va a ayudar más adelante. Y bueno, chicos, aquí estamos aprendiendo y todo eso, y también aprendiendo en cuanto al clima, porque en la aplicación de Google, en donde podemos ver el clima y todo eso, dice que estamos a 35 grados y no dice que va a llover. Y resulta que miren, va a llover. Y yo toda confiada, no salí más temprano porque por lo general hace muchísimo calor en la tarde, ni siquiera pueden ver personas en la calle. Y bueno, dije nada, voy a salir más tarde que el sol se calme un poquito. Y miren, hasta se fue. Chicos, terminé mojándome. El Google, eso por donde uno busca la cosa del clima, decía que no iba a llover y está lloviendo. Qué sorpresa, qué detallazo. Pero bueno, no había salido estos días, salió ahorita, llovió. Eso es porque yo salí, ¿sí viste? Me encontré al chico y lo que yo les estaba contando, eso es lo más bonito de mis redes sociales, que conoce gente, que te reconoce, que ustedes me están acompañando en las aventuras. Y nada, miren, hasta los lentes me prestó, la gorra, pobrecito, se quedó sin nada. Pero bueno, Dios se lo pague, gracias. Aquí vamos, chicos.
yendo al primer lugar que quiero mostrar. Ya nos mojamos, ya que. Chicos, y de pasada ya encontramos lo que es el parque de atracción de Madrid. La entrada vale 31 euros por persona. Veo bastante gente, bastante niños, bastante familia, hay música, buena vibra y obviamente las atracciones allá atrás, que en esta oportunidad no voy a ir, me da mucho miedo, pero seguramente después lo vamos a hacer cuando me decida y lo piense mejor. Ahorita solo estamos de pasada y vamos a ir a conocer otro lugar que hay aquí en Casa de Campo, que es la finalidad también el día de hoy. Pensar la cantidad de árboles que yo pasé y miren, ahí se cayó un árbol, muchachos. Es que estaba haciendo una tormenta, sin embargo ahorita todavía tienen como que ganas de caer más lluvia, pero bueno, ya pues ya. O sea, yo dije, bueno que no hay sol porque yo salí bien tarde y a esa hora pega fuerte, pero oye, tampoco era para que me cayera una tormenta. Medi me está haciendo la guía hoy, muy inesperadamente, gracias a Dios, eres como una salvación, Medis, gracias. Te quería preguntar, mi video hoy se trata de cómo yo me siento aquí en Madrid, ¿cierto? Porque acabo de llegar hace 2 meses, pero también quiero saber cómo le van a mis colegas, o sea, a ti. ¿Qué opinas de Madrid? ¿Te gusta? Bueno, pienso que quizás cada experiencia es diferente. La mía, no me quejo para nada, me encanta Madrid. Sí. Los invito a que si tienen la oportunidad, la suerte de venir, regularizar sus papeles y hacer vida aquí, de verdad que esta ciudad me tiene amarrado. Me encanta, full seguridad, muchas áreas para divertirse, para salir, tranquilo, calidad de vida, el sistema de salud es buenísimo. Gracias a Dios no lo he necesitado, pero sé que es muy bueno. Y sí. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Ya voy para 4 años. Náguara. Y yo recién llegada, muchacha. Por eso me da esperanza. He escuchado todo lo que tú me estás diciendo, he escuchado que es aquí y me he sentido así. Me he sentido, y también que Madrid es una ciudad muy alegre, como una ciudad, yo digo, que de fiesta, de comer rico y de tomarse algo. Así. No solo como, o sientes que trabajas mucho. Eso o sea, es dependiendo de lo que tú quieras, porque en el principio cuando llegué, yo de verdad que trabajaba arduamente hasta que logré regularizar mi situación migratoria con los papeles y tengo un trabajo digno, trabajo en una imprenta gráfica de 7 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedes pedir tú? Me alegra mucho. Y bueno, chicos, aquí con la experiencia de Medi José, ya les digo que llegamos al zoológico, que es una de las cosas que podemos hacer aquí en Casa de Campo. Y bueno, muchachos, la entrada tiene un costo, obviamente se las voy a dejar aquí en la pantalla. Hay muchos animales allí. Yo no participo mucho como que en lugares así, porque me gusta ver más los animales como que en su propio espacio, súper libre, súper grandísimo. Por eso yo digo que un día tengo que ir a África. Y bueno, pero sin embargo, si quieren hacer algo aquí en Casa de Campo, si quieren conocer, si necesitan hacer algo adicional aquí en Madrid, este lugar está excelente. Y bueno, Medi me dice que aquí es increíble para desestresarse también, ¿verdad? Casa de Campo. Manejar bicicleta es lo mejor. Claro que sí. Para trotar, caminar. Sí, chévere pues. Bueno, esto se ha vuelto uno de mis planes favoritos también aquí en Madrid. Casa de Campo, una bicicleta, trotar por el lago donde estábamos hace rato. Y bueno, chicos, hasta aquí vamos a llegar con esta experiencia aquí en Casa de Campo. Hay muchas cosas por visitar también aquí, más de las que les he mostrado, pero son 1700 hectáreas, es muy grande. Entonces aquí les dejo un pedacito y sigamos con esta experiencia, sigamos contándoles qué tal nos va a nosotros, a los que llegamos, que somos de Venezuela y todo esto, aquí en Madrid, en esta hermosa ciudad. Así que nos vemos en un ratico. Chicos, y hasta ahí llegó el recorrido con Madi, que la verdad me ayudó demasiado. Vamos a cruzar aquí la calle. Yo voy a agarrar un bus porque tengo que ir a la casa a cambiarme para ya salir a la ciudad y todo eso y seguir conociendo lugares de aquí. Vamos.
Chicos, y después de casa de campo fui a la casa, me cambié, me arreglé porque ya íbamos a venir a un lugar más céntrico. Aparte, me iba a conseguir con una persona especial, muy guerrera. Aquí les presento a... Hey, ¿qué tal? Boris. Boris. ¿Cómo estás, Boris? Cuéntame. Bien, bien, agradecido porque hoy no hay tanto sol en este verano madrileño que está, ya lo estás viviendo. ¿Tú? Solo ha llovido una vez y hoy que salí, un aguacero increíble. Aprovecha esa lluvia porque lo que viene es calor pero duro. En agosto me dijeron que era peor, pero bueno, aquí acostumbrándonos hasta el clima, nos tenemos que acostumbrar nosotros los venezolanos, Bueno, ¿no? ¿qué más? Nos tocó y ya, para adelante. Claro, Boris también hace contenido, muchachos, contenidos en Instagram, contenidos en YouTube, y hoy vamos a caminar por aquí, por el centro, vamos a, ¿verdad? Darle, claro a que contarles sí. un poco de nosotros, qué estamos haciendo aquí. Boris, ¿cuántos años tienes aquí viviendo en España, por ejemplo? Vale. Mira, voy a cumplir 4 años el 25 de agosto. Yo no sé por qué nosotros los extranjeros siempre recordamos la fecha. 4 meses y tanta vaina, siempre. Sí. Voy a cumplir 4 años y bueno, ahí vamos pues con todo. Sí, ¿cómo fue tu inicio? Bien. Mira, A ver si me sentía como tú. yo creo que el inicio de todos los inmigrantes es un poco complicado. El mío no fue la excepción. Llegué con dinero, no te voy a mentir. Ok. Llegué con más de 10.000 euros en su momento. Llegaste con ahorro. Sí, llegué con ahorros, Oh, wow. pero para poder alquilar, que ya tú lo has visto, es el proceso más difícil, sobre todo aquí en España. Estaba con mi expareja, tuvimos que pagar 6 meses por adelantado porque no teníamos la documentación. Y, Oh, al día de hoy, spoiler, así tengas el dinero, cuesta muchísimo alquilar. No es para desanimar, sino que es una realidad. Sí. ¿Te han estafado o algo? No, todavía no. Ok, bueno. Gracias a Dios, pero aquí hay muchas estafas que una vez te voy a adelantar una. Ok. Me pasó hace poco, hice un video en Instagram. Me llamaron de la compañía de luz. Saben tus datos. Hola, compañía de luz? sí. Hola Boris, la compañía de luz tal, ubicado en la calle tal. Queremos saber para hacerte una modificación del contrato supuestamente. Ok. Yo le digo no, yo prefiero llamarlo a ustedes. Ok. Se pusieron intensos y me trancaban el teléfono porque yo les pillaba el truco. Llamé a mi compañía de luz y me dijeron, no Boris, no te hemos llamado nunca, es una estafa. No sé cómo demonios tienen tus datos, pero tienen todo. Wow. ¿Qué pasa? Que cuando tú das tus datos ahí, no Sí. sé si con toda la vaina de la inteligencia artificial, tú con decir, hola, ¿eres Boris Luque? Yo nunca digo sí. Ok. Digo, dígame. Porque tú con decir sí es como si estuvieras autorizando alguna transacción. Claro. Y hay seguidores míos que literalmente me han dicho que lo han estafado. Oh, wow. Pero no es la página oficial, o sea, no es la oficina oficial la que te está llamando, sino personas que consiguen tus datos. Claro. No sabemos cómo y tratan de hacerlo de esa manera. La verdad es una pena. Hay Sí. miles de formas de estafar, por eso hay que tener muchísimo cuidado, ser muy celoso con sus datos, con su dinero y absolutamente todo. ¿Te está gustando Madrid? A mí me encanta. Mira, esto que voy a decir es un facto. Una cosa son, como quien dice, los ojos de turistas Ok. y otra cosa los ojos de residentes. Después de casi 4 años, después de haber pasado cosas fuertes, porque Ok. todos pasamos cosas fuertes, Sí. al día de hoy, Boris Luque, en mi experiencia, puedo decir que estoy feliz. Caminar por estas calles, ver todo esto tan hermoso. Sí. Estoy muy agradecido, la verdad que sí. Sí. Pero al principio, como todos, no sé si te ha pasado a ti, aprovecho y te lo pregunto delante de la gente, ¿has llorado? Sí, claro, pero sí, trato de distraerme, de hacer muchas cosas porque aquí, a pesar de que es ciudad y ustedes saben que yo soy más de playa, siempre busco hacer cosas, siempre busco ir al gimnasio, así como Boris, porque Boris y yo también estamos solos, vivimos solos, ¿verdad? Sí. Siempre buscamos la manera de distraernos, de siempre estar haciendo algo. Boris pues trabaja aquí Sí, y yo sí, me sí. estoy integrando aquí a la sociedad, a la cultura, a todo. Es así, pero bueno. Pero no, en conclusión me siento demasiado feliz, agradecido el día de hoy. Claro, también esfuerzo del trabajo que he venido haciendo, en mi caso con la creación de contenido, porque aquí el sueldo mínimo, como dicen por ahí, da para lo mínimo a nivel mundial. Eso es así. O Pero- sea, que el que viene y piensa que se va a hacer rico. No, ¿No? no, Ok. no. Pero aquí si vives una pareja, pueden reunir dinero. Tú viviendo en una habitación con un trabajito sueldo mínimo, puedes hasta reunir dinero. Pero Sí. ¿sabes lo que pasa? Es
es que en Madrid es demasiado sabroso y provoca gastar plata cada rato. Yo le estaba diciendo a todos los que me preguntan, mis amigas y todo eso, yo le digo, no me inviten tanto a cosas porque es muy fácil aquí dañarse. Sí. O sea, uno tiene que tener mucho control porque si no, lo pierdes total. Y aquí es un deporte Aquí todo- tomar. Aquí sí, la comida rica, si no tomar o si no te vas de fiesta. Y sí, es muy, muy loco. O sea, tienes que tener control si tú quieres venir a vivir aquí. Y bueno, ese dato por ahí, ya sabes, muy importante porque afecta también tu bolsillo. Claro que sí, de una manera bastante fuerte. La gente dice, no, el sueldo no alcanza. Mira, yo mismo he hecho muchos videos así en Instagram. Ajá, ¿Tú cuánto pagas habitación? 400. 400. Tu presupuesto mensual para sobrevivir debe ser como unos 750, si es que no manda dinero a Venezuela. Exacto. 750, 800. El sueldo mínimo, ojo, con papeles, es unos 1200 por una jornada de 40 horas. Ah, wow. No te digo que vas a reunir 400, porque al final Ajá. siempre se te daña un zapato, una franela, Sí, es un así. pantalón. Pero coño, que sea 200 euros se puede reunir. Bueno, pero eso sirve bastante. Y si le Claro. envían a su familia, pues sirve más. Claro, claro, claro. Entonces, sí, ese dato por ahí. Bueno, chicos, vamos a estar caminando por aquí y más adelante les seguimos contando qué tal nos va aquí en Madrid, que la verdad nos encanta. Claro que sí. También me gusta de que aquí anochece a eso de las 9:30, 10:30 de la noche. Y bueno, el día es largo, sí, te alcanza para hacer muchas cosas, pero también pasa demasiado rápido. Entonces, bueno, por lo menos a mí, que siempre estoy como que haciendo cosas y todo esto. Pero sí, chicos, aquí les muestro pleno sol que están haciendo actividades, están bailando, muchísimas cosas. ¿Qué es esto? La gente está muy feliz aquí. Aquí en Madrid hay un 70% de entre turistas e inmigrantes y un 30% de españoles, creo. Probablemente, ¿no? Ya esto, puros venezolanos, por todos lados. Y sobre todo Bueno, pero- locales de comida, que eso me encanta. Uf, yo he visto unas comidas venezolanas aquí, tengo que ir y tengo que probar. Claro que Pronto voy a compartirles por aquí por mi canal esos lugares increíbles de nuestra gastronomía, que obviamente pues aquí es aparte una variedad, hay comida peruana, venezolana, colombiana, de todo. Chicos, y como conclusión, para decirles cómo me ha ido a mí aquí en Madrid, en España, cómo me he sentido durante este tiempo que he estado, que es muy reciente, la verdad pues me he sentido muy cómoda, me he sentido como en casa, no me siento aburrida, siempre tengo cosas que hacer, siempre tengo algo, un plan o algo que planificar, pero no les voy a negar que a veces sí me siento un poquito que me hace falta como mi familia que está bien lejos, pero eso es lo que me da más fuerza como de seguir adelante y de hacer más las cosas. Entonces sí, no pierdo las esperanzas de que pronto me vengan a visitar a mí más bien aquí y bueno, así estamos aquí en Madrid, me siento muy bien con la comida, con la gente también, si me preguntan si me han tratado mal o cualquier cosa, nunca. Tú, Boris, cuéntame. Mira, la verdad que sí, indudablemente se ve mucha gente joven. Ojo aquí porque estamos en el centro, pero España es conocido como un país longevo, Europa como tal. Sí, sí, sí. Pero indudablemente estamos aquí en pleno centro de Madrid, en sol, todas estas calles que están aquí, allá, 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 todo esto está lleno de discotecas, de vida. Que eso sí te digo, esto es muy seguro, pero sobre todo una mujer sola Ok. tiene que tener un pelín de cuidado en la madrugada, porque bueno, hay borrachos por la calle y borracho no es gente. Vamos a estar claros. Pero sí, indudablemente a mí me encanta esta vibra. Yo no soy de rumbear ya, te lo confieso. Ok. Ya a mí no me gusta discoteca ni nada, pero me gusta ver a la gente feliz, en su vibra, en su mood, todo eso. Así que indudablemente, o sea, Madrid es Madrid. Sí. En verdad. Yo creo Claro. que las capitales europeas que más suenan es Madrid y Londres, si mal no recuerdo. Sí, 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 es así. Así que- Bueno, muchachos, este es Bori acompañándonos en esta experiencia que la verdad tenía muchas ganas y tenía días diciéndole, Bori, vamos a hacer contenido, Bori, porque es que me parece, Boris, una persona de ejemplo. Es un paisano, una persona de ejemplo que yo admiro desde que lo conozco y lo sigo por las redes sociales, porque es una persona que a veces no para. A veces yo estoy en Instagram, ya le está posteando cosas que si en la mañana tempranito y después sale corriendo para el gimnasio y después sale corriendo para su trabajo porque trabaja aquí y después sale haciendo otras cosas. Entonces
esa es la energía que nosotros necesitamos si tú quieres venir aquí a vivir, o sea, es a trabajar, a moverte, a hacer. Tal cual. Entonces, espíritu de Boris, si tú vienes para acá, y mío también, yo soy más aventurera, o sea, en el sentido de que me gusta escapar de la ciudad, pero si se van a establecer aquí, espíritu de Boris, Mira, por favor. y es como yo le digo, si yo he podido, tú también puedes. Sencillamente tengan sus metas claras y luchen y ya. El principio va a ser fuerte para todo el mundo. Eso es un paso que no se puede saltar, es inevitable. Pero nada, tú enfócate en lo que viene y listo. Sí. Bueno, chicos, para mí fue un placer haberles compartido mi experiencia. La verdad, conocimos hoy Casa de Campo, estuvimos por aquí en pleno centro, lo cual es imperdible. Y bueno, el clima ahí, tuvimos todo tipo de clima también el día de hoy. Que no me avisó, eso me traicionó. Nada, suele pasar, suele pasar. Y bueno, eso me atrasó un poquito, sin embargo yo seguí dándole, ustedes vieron, fueron testigos. Y nada, chicos, íbamos a agarrar el atardecer en otro lugar. No podemos, porque ya son, ¿qué hora es? Casi las 9 y mira cómo está todavía soleado. Todavía, sí. Y ahorita porque está nublado. Está nublado, sí. Pero si llego al lugar donde quiero ir a mostrarles, se me va a hacer muy tarde y no vale la pena porque no hay atardecer. Está nublado. Así que bueno, chicos, hasta aquí llegamos. Gracias por acompañarnos en esta experiencia, en este video, en nuestra experiencia que tal vez les sirvan a ustedes también. Nos vemos en un próximo video. Chao.